Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Pido un favor, confirman si se está escuchando bien. Vamos a compartir y ya vamos a arrancar con el entrenamiento, el tercer entrenamiento de bienes raíces Fix and Flip. A ver cómo venimos. Y arrancamos a grabar. Los que se van uniendo, déjenme apagar esto un poquito aquí. Ahí está. Buenas tardes, buenas tardes, Yesenia. Bueno, vamos a ir acomodando todo y vamos a arrancar con el entrenamiento, el tercer entrenamiento de bienes raíces. Como les decía, en este caso vamos a estar con un Fix and Flip de la ciudad de Miami. Salimos un poco de la zona de Fort Lauderdale para romper un poco con la inercia que traíamos. La semana que viene estaremos nuevamente con un método CAR. Estamos decidiendo si vamos con uno que nos dejó un excelente callao, un trato muy conocido por mucha gente. Gracias, Yesenia, por confirmar. Bueno, ahí vamos a arrancar. Buenas tardes a todos. Bueno, saludándolos a los que ya están, a los que están por llegar y a los que van a ver este entrenamiento grabado. Un placer, como siempre, traerles parte de la experiencia vivida, tratos que no se cerraron hace mucho tiempo, sí fue en la época de la pandemia. Vamos a estar contándoles un poco todo el detalle de este trato. Lo interesante de este trato, bueno, entre tantas cosas, tiene mucho conocimiento, les diría muchas enseñanzas, desde la forma en la que se obtuvo el trato y después todo lo que significó una vez que estaba siendo vendida la propiedad, digamos, los encuentros que tuvimos con algunas cuestiones que no estuvieron muy bien manejadas y que de alguna forma es lo que queremos traerles a ustedes para contarles que en realidad hay muchas cosas que no salen bien y cómo las solucionamos y que finalmente aún así fue un trato realmente muy interesante y que nos dejó una ganancia interesante, ¿sí? Déjenme compartir con ustedes la pantalla. Así podemos arrancar con el caso de estudio número 3, ¿sí? Caso de estudio número 3, como les decía, vamos a ver cómo ya venimos haciéndolo, lo veníamos haciendo en las últimas 2 semanas y la intención es repetirlo y hacer esto algo repetitivo para que entiendan la secuencia de cómo nosotros evaluamos la posibilidad de estos tratos, en este caso de Fix and Flip, desde el comienzo, ¿sí? En la repetición está la maestría. Cuando uno aprende a hacer algo en la forma adecuada y lo hace repetidas veces, va logrando cierta maestría y esta es la intención que cada uno de nosotros, los inversionistas que estamos queriendo desarrollar, en este caso el área del Fix and Flip, puedan tener una metodología que seguir y que de alguna forma ha demostrado ser eficiente, ¿sí? ¿Dónde encontramos el trato y cómo? Estaremos viendo. ¿Cómo negociamos el precio de compra? En este caso va a ser muy interesante la anécdota. La aplicación de fórmulas, como siempre. La definición del scope of work, de la lista de tareas a realizar en la propiedad una vez hecha el análisis de lo que había y qué nos imaginábamos para el mercado en el que estaba esa propiedad. ¿Sí? Renovaciones, ¿sí? Vamos a ir viendo fotos de renovaciones, qué es lo que se hizo. Veremos algunos videos, como siempre. La intención es que vayamos viendo videos y que sea un poco más dinámica toda digamos, lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Al incorporar visualmente un poco lo que se hizo, de alguna forma vamos ganando también en nuestro cableado. Ese conocimiento va quedando más fijado y nos va a ayudar seguramente en futuros eventos que tengamos cuando estemos desarrollando algún tipo de trato como este, ¿sí? Precio de venta, vamos a ver finalmente qué precio de venta se obtuvo, los números del trato y el resultado final económico, entre otras cosas, ¿sí? Las enseñanzas que nos dejó este trato y en las áreas de mejora que siempre descubrimos en cada trato que hacemos, intentamos siempre analizar en qué áreas podemos hacerlo mejor. Recuerden, la intención aquí, el objetivo no es la perfección,
sino la excelencia, hacerlo cada vez un poco mejor. El trato que vamos a estar analizando en el día de hoy es el de la 1600 Northwest 64, en la ciudad de Miami, Florida, ¿sí? Esa casita que ven ahí, que ahí la vemos por fuera, una casa que se ve muy sólida, pero es una casa cuya estructura es de madera, o era de madera, en realidad es de madera. Nosotros no somos muy fans de comprar este tipo de propiedades, pero en la ciudad de Miami van a encontrar muchas casas de estas. En el área en la que estábamos había mucho, así que en realidad pudimos de alguna forma romper con un paradigma que traemos incorporado tal vez de nuestros países o de Latinoamérica, de la construcción sólida de bloque. Bueno, rompimos un poco con eso y nos metimos en una propiedad que tenía estructura de madera. Antes de seguir compartiendo con ustedes los slides, déjenme de alguna forma mostrarles un video de cómo estaba la propiedad por dentro, así vamos de alguna forma metiéndonos en la propiedad antes de ver digamos, solo en slides fotos, ¿sí? Un segundito, vamos a compartir justamente este video, que es el video que tomamos apenas entrábamos a la casa, ¿sí? Se entraba, tenía una primer sala, luego venía como una especie de comedor, que es lo que estamos viendo, que en esta zona es donde ubicaremos la cocina en el futuro. Aquí había un sistema de seguridad que después lo desplazamos hacia el otro lado. Ven que los pisos estaban en buenas condiciones, la casa estaba habitable. El cuarto, que se ve que era de una niña, suponemos por el color. Acá un doble closet que lo estaremos eliminando. Van a ver que eso es parte un poco del cambio que hacemos. Este closet se va. Un único baño que estaba en condiciones de uso, pero como ven, no estaba muy actualizado, ¿sí? De otra época. Los pisos en buenas condiciones. El máster con un closet que era un tanto excesivo para lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? A menos que se fuera a usar de storage. Ahí preveíamos mover esas paredes hacia atrás. Ahí veremos un poco después cómo logramos hacer el cambio del layout de la propiedad. Ahí entramos a lo que va a ser, lo que es la cocina, o lo que era la cocina en aquel momento, ¿sí? Que estaba en muy buenas condiciones. Los gabinetes, si bien no eran del 2022 ni del 2021, estaban en muy buenas condiciones. Una formaica, nos habían dejado los appliances, y atrás tenía lo que era el laundry, que de hecho les comento, esas dos máquinas las terminamos usando y se vendieron en el último flip que vendimos hace 2 meses. Y este trato prácticamente tiene casi 2 años. Así que vean cómo nosotros intentamos, siempre les decimos, de utilizar el valor que las propiedades traen ya de por sí para el futuro. Estas 2 máquinas fueron guardadas y se utilizaron en el flip que se vendió hace 2 meses, que seguramente sea el último flip que compartamos en el mes de julio. Lo queremos mostrar porque realmente fue disruptivo la ganancia que hubo en ese flip, ¿sí? Y ahí era la zona laundry de storage, algo excesivo. Supuestamente esta era una propiedad 3.1. Ahora veremos si realmente era una propiedad 3.1. ¿Sí? Déjenme mostrarles un poquito lo que era el patio trasero. Vamos a ver lo que era el patio trasero antes de arrancar. El patio trasero era esto era lo que teníamos, ¿sí? Evidentemente hacían una utilización de la propiedad, creo que aquí tenían hasta un barco parqueado, pero esa era la parte trasera. Déjenme ir nuevamente, vamos a verlo. Tenían la cucha del perro, un shed ahí, otro más allá que aquel quedó, el del fondo, y bueno, algo que en realidad no se veía en muy buenas condiciones. Veremos después cómo lo dejamos para el producto final, ¿sí? Volvamos un poco entonces a los slides que estamos compartiendo y después volveremos a ver un poco de imágenes. Como les decía, la 1600 Northwest 64 calle en Miami. Vamos a ver de qué se trataba, como les decía, dónde encontramos este trato, ¿sí? El área seleccionada, la ciudad de Miami. La población típica de la ciudad de Miami, como siempre comentamos, lo primero que tenemos que entender y conocer es el área en la que nos estamos moviendo. Vamos a analizar un poco la demografía. Población típica en la ciudad de Miami, población hispana, alrededor del 72%, población blanca no hispana, un 13%,
y la población afroamericana en un entorno al 12%. ¿Sí? Como ven, mayormente latino, Miami-Dade County, ciudad de Miami. Cantidad de población para la ciudad de Miami es, de acuerdo al último censo, 467.000 personas. Ingreso promedio familiar, ¿sí? por lo que es el ingreso familiar, la pareja, $48.000, casi $50.000. Precio promedio de las casas, recuerden que siempre hablamos de este tema, ¿por qué? Porque el precio promedio nos permite elegir en qué rangos queremos trabajar. Nosotros siempre queremos trabajar con propiedades que estén en el promedio o por debajo, para lograr mayor velocidad de venta, mayor facilidad a la hora de la venta, ¿sí? Esto no significa que no encontremos en algún momento un trato que esté en el percentil de arriba, en lo más alto, y que realmente haga sentido. Simplemente lo que estamos tratando es de trabajar con lo que consideramos nos va a dar una velocidad mayor. El secreto en el trato de fix and flip, en los fix and flip, es que sean rápidos, que lo antes que uno pueda ponerlos en el mercado, en realidad uno saca un mejor rendimiento. Composición de las propiedades en el área, mayormente, sobre todo en esa zona de Miami-Dade, en ese zip code 33147, son propiedades 3-2. ¿Sí? La característica de nuestra propiedad en la que estábamos trabajando era una propiedad que era una 3-1 en récords, ¿sí? En récords. ¿Por qué? Porque habrán visto en el video y ahora vamos a ver en fotos que en realidad nuestra propiedad, ¿sí? Nuestra propiedad no era una 3-2, sino era una 2-1. No era una 3-1, sino una 2-1 real. 2-1, 2 cuartos, un gran laundry con storage atrás, la cocina, lo que nosotros trataremos de transformar en cuarto. Y apenas 816 pies cuadrados. Otra cosa que nosotros intentamos no entrar en ese mercado. Nosotros nos gustan las propiedades que son de más de 1.000 pies cuadrados, o sea, el mínimo que tratamos de considerar son 1.000 pies cuadrados. De nuevo les digo, esta fue una propiedad totalmente atípica, fue un experimento, salió bien por el área en la que estaba realmente, porque en aquel momento el mercado estaba muy caliente, y esa zona está en franco desarrollo. ¿Sí? A continuar. Condiciones de la propiedad. Bueno, vamos a ver un poquito las condiciones de la propiedad antes de meternos en, después ver algún tipo de video. Ustedes ya vieron cómo estaba, ya cómo está todo. La cocina. La cocina, como vimos, estaba en buenas condiciones, condiciones de uso. Lo único que tenía, formaica, en vez de un countertop o de granito o de cuarzo. Los gabinetes se veían en muy buenas condiciones, estaban limpios, funcionando, pero evidentemente no es el tipo de gabinete que nosotros estilamos instalar cuando estamos haciendo una renovación, intentando venderla a los precios que todos queremos, digamos, como inversionistas. La electricidad de la cocina estaba funcionando correctamente, después encontramos que había algunos inventos, productos como siempre de trabajadores que o no conocen los códigos, o en realidad a veces un tema de costo nos lleva a contratar a gente que no tiene mucho conocimiento. Las luminarias en buen funcionamiento, antiguas, ¿sí? Poco eficientes, era algo que íbamos a tener que revisar. Vamos a ver, hablando un poco del tema del baño, el baño estaba desactualizado, en perfectas condiciones de uso, la bañera estaba en condiciones de uso, pero, como les digo, ahí tuvimos que decidir después si dejábamos bañera porque iba a quedar un único baño, evaluamos si podíamos agregar otro baño. Nos dimos cuenta que por los pies cuadrados que teníamos, el agregar otro baño nos podía restar, digamos, de áreas de laundry y de closet o evitarnos tener el tercer dormitorio, así que optamos por no agregar otro baño en esa propiedad. Perdón, déjenme volver. Vanities, como ven, de la época, de otra época, necesitaba cambiarse, espejos, luminarias, el toilet, todo funcionaba, pero estaba outdated, ¿sí? Fuera de época, y no era lo que nosotros necesitábamos para una venta de esta propiedad al precio de mercado como renovada. Ventanas originales en buenas condiciones, de hecho las ventanas las dejamos como estaban, abrían, cerraban bien, estaban en buenas condiciones y muy bien cuidadas. Las luminarias antiguas y poco estéticas era algo que también teníamos que considerar cambiar.
Vamos a ver las condiciones generales. Ya vimos en la entrada y en los baños todo lo que era piso, ¿sí? Habitaciones en condiciones aceptables, más allá de los colores, las paredes con un uso normal, de hecho no tenían grandes, grandes cuestiones a reparar en paredes, simplemente componerlas, lijar y después pintar. Los pisos en buenas condiciones, teníamos 2 o 3 tipos de pisos distintos, algo que de alguna forma siempre nos llama la atención y que es algo que nosotros consideramos de entrada cuando estamos haciendo una renovación de este estilo para un flip. Techos en buenas condiciones, puertas en buenas condiciones, las cortinas, ¿sí? Era algo que debíamos actualizar si íbamos a actualizar toda la propiedad. Vamos a ver un poco la parte mecánica del aire acondicionado, estaba funcionando correctamente. Tuvimos un ida y vuelta con nuestro subcontratista mecánico, pensando si reponíamos y cambiamos la unidad por una nueva, por una de uso. Finalmente decidimos dejar la unidad como estaba, funcionaba eficientemente, tenía vida útil, era un riesgo que corríamos, no entramos en reparaciones del aire acondicionado, el air handler estaba funcionando correctamente. Después les contaré algún detalle de esto del aire acondicionado. Todo se veía en perfectas condiciones. Se chequearon las líneas de cobre que conectaban el condensador con la unidad interior. Todo estaba en perfectas condiciones, no había pérdidas, así que por ese lado decidimos no tocar en ese momento nada del sistema mecánico. Ahí vemos nuevamente los pisos en tile, buenas condiciones de uso. Los baseboards eran baseboards pequeños, pero estaba toda la casa completa, ¿sí? La puerta de entrada estaba en buenas condiciones, aparentemente. Después veremos que también tuvimos que hacer algún cambio. Las ventanas originales en buenas condiciones y las luminarias eran económicas, seguramente de Home Depot, y ya estaban un poco desactualizadas. Nosotros decidimos traer toda la propiedad al 2021, 22. Ahora vamos a ver, no recuerdo, creo que fue 21. Ven que las ventanas, si bien no eran de impacto, estaban en buenas condiciones. Teníamos los shutters, o sea que mantuvimos todo eso. Algún tipo de reparación en el estoco, ¿sí? Sobre todo en los aleros, pero nada mayor. Condiciones exteriores de estoco, correcto, requería totalmente pintura exterior, techo en buenas condiciones, como les decía, el roof, y tenía vida útil, creo que tenía todavía 6 años de vida útil, o sea que no habiendo liqueos, no íbamos a tener problema con el seguro, no había necesidad de cambiar el techo. El driveway de concreto en muy buenas condiciones, creo que decidimos finalmente pintarlo nomás. Patio trasero, ya vimos que requería un poco de cariño, de atención. La unidad de aire, como les comentaba, estaba en condiciones funcionales. Ahí pusimos buenas condiciones, funcionales, buenas condiciones, igual funcional. Y el landscape requería algo de trabajo, no era gran cosa, veníamos de algún otro flip en el que habíamos tenido que invertir, sí, en grama y plantas. En este caso, le íbamos a hacer un detalle finalmente en este lateral y algunas matas al frente y darle un poco de vida, ¿no? Después veremos, creo que tenemos fotos del listado cuando se listó la propiedad y ahí déjenme cancelar aquí el audio. Ahí está. Vamos a definir en función de lo que acabamos de ver un poco lo que es el scope of work realizado en esta propiedad. Cocina, demolición total de la cocina, de hecho cambio de ubicación. La sacamos de donde estaba y la pusimos al frente. Ahora veremos. Y desalojamos lo que era la cocina para construir nuestro tercer dormitorio. Gabinetes nuevos, countertop, sink, faucet, todo nuevo. Toda la parte eléctrica, por supuesto, nuevo backsplash, actualización eléctrica, nuevas luminarias con las recessed lights que le dan un look moderno, appliances nuevos, nuevo piso, que lo vamos a hacer en toda la casa. Y de hecho, en esta propiedad vino un sistema de seguridad que tenían instalado las personas los dueños anteriores. Simplemente dejamos el sistema de seguridad, lo cambiamos de un lugar a otro y lo vendimos con el upgrade ese de que tenía sistema de seguridad de 3 cámaras, 2 al frente y una atrás. Se ve que el área o los dueños anteriores les gustaba tener monitoreado por seguridad. Les digo que era un área que, si bien aparecía como un área con cierta inseguridad, nunca tuvimos ningún problema. Esa fue la experiencia nuestra y estuvimos unos cuantos meses ahí. En el baño,
Como les decía, cambio de configuración, ahora veremos por qué. Era un único baño y eran 3 dormitorios y teníamos que potenciar esa casa de alguna forma. ¿Cómo lo hicimos? Ahora les vamos a contar. Demolición de todo lo que era paredes de la bañera. De hecho, eliminamos la bañera. Instalación de nuevas griferías para un nuevo shower. Decidimos ir con un shower, ya que era un solo baño, decidimos ir con un shower. Instalación un nuevo vanity, griferías para nuevo vanity, instalación de un nuevo toilet, lo relocalizamos al toilet, nuevos pisos en baño, nuevas luminarias. Trabajos generales en el resto de la casa, nueva configuración de cuartos, como les decía. En la realidad teníamos un 2-1, que en récord era 3-1, necesitábamos ese valor que ya tenía la casa, a nosotros nos la habían vendido de alguna forma como una 3-1, que era una 2-1. Nosotros la negociamos como una 2-1 y teníamos la posibilidad ya en récord de agregarle el tercer dormitorio. Así que uno de los must do era agregar el tercer dormitorio. Instalación de pisos laminados en toda la casa, como hacemos prácticamente en casi todos los flips. Instalación de nuevos baseboards, por supuesto, puertas nuevas, puertas de closets, reparación de paredes, pintura general en el interior, pintura de techos, puertas, baseboards, instalación de nuevas luminarias más modernas, ¿sí? En baños, cocina, recess lights, en el living también. En los dormitorios creo que pusimos luminarias flat que tuvieran un look más moderno. ¿Sí? Trabajos generales. ¿Qué hicimos a nivel exterior? Hidrolavado y pintura exterior, instalación piso nuevo en el porche. Vamos a ver que eso no estaba inicialmente en el scope of work y lo agregamos después porque un día entrando a la casa se nos fue el pie en el porche, literalmente. La madera estaba podrida abajo y ahí decidimos no solo reparar esa parte, sino cambiar completamente el look que tenía la entrada. Y realmente quedó otra propiedad. Construcción de un plantero, ¿sí? En el patio trasero para justamente cambiarle el look. Desaparecimos todo lo que eran esos sheds, esos galponcitos que tenían. Dejamos uno solo que era creo comprado en Home Depot o en alguna de estas tiendas, y el resto, digamos, lo reconfiguramos todo. Pintura del fence por la parte de adentro para justamente darle un look diferente. Instalación de grama en el patio trasero, un poco en el frente, y de plantas en la parte trasera y al frente, y por ahí quedaba, digamos, lo que era la secuencia o lo que fue la lista de tareas de lo que le íbamos a hacer a la propiedad. La secuencia de los trabajos, nuevamente, demolición completa, cocina, demolición completa de baños, ¿sí? Paredes, vanities, toilets, todo. Trabajos eléctricos en paredes, tanto para la cocina, en techos y baños, y también de plomería en las paredes, dentro de las paredes. Reparación de paredes en cocina y baños, y veremos que hay mucho más, porque se hizo todo un trabajo de reconfiguración para el tercer dormitorio, en el máster, en el baño. Este fue un proyecto que nos dio bastante trabajo y que realmente les diría que sin duda rindió al final del día, una propiedad con muy poquitos pies cuadrados, pero que rindió mucho al final del día cuando veremos el profit que sacó en esa propiedad, ¿no? Instalación de piso nuevo en toda la casa, instalación de nuevos gabinetes en cocina, por supuesto, instalación de nuevo top con zinc, con faucet, instalación de placas de cemento en el baño, antes de la instalación de el tile en el nuevo shower, instalación del countertop en cocina, ya lo habíamos dicho, un backsplash nuevo, instalación de pisos en el baño. También le dimos un look, realmente dejamos ese baño único como un baño que uno deseara utilizar, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora en fotos y después en un video. Instalación de vanity toilet nuevo en el nuevo baño, reparación de paredes, pintura interior, instalación de baseboards, instalación de luminarias en toda la casa, algo que veníamos comentando, instalación de puertas nuevas y casings, ¿sí? Hidrolavado y pintura en paredes exteriores, pintura exterior, como les decía, veremos que también se terminó cambiando la puerta de entrada, pintura del driveway y del fence en la cara interior. Instalación de grama, plantas, sobre todo en la parte trasera, que era la parte que estaba más como olvidable en la propiedad, y de alguna forma le queríamos dar un encanto, que la gente recorriera la casa y cuando abría la puerta trasera se encontrara con
con algo agradable, que pensaran en poner, digamos, a una especie de jet y poder hacer el barbecue, ¿no? Lo que cualquier familia estándar tipo en Miami quisiera hacer. Empieza general para luego hacer la instalación de los appliances al final. Vamos a ver un poco la fórmula que utilizamos para evaluar este trato, ¿no? Que es lo que siempre les decimos. Manejamos la misma fórmula, la repetición hacia el maestro. Estamos manejando el 70% del ARV menos los costos de renovación. Nosotros estimamos un ARV en aquel momento del orden de $320.000, ¿sí? Y unas reparaciones entre $30 y $35.000, basados un poco en los pies cuadrados y en lo que inicialmente manejamos. Después nos dimos cuenta que con la configuración nueva de cocina y nuevo cuarto y un cariño al baño especial, se nos iba a ir un poco más arriba, lo vamos a ver al final. Aún así, la fórmula del 70% nos permite absorber ese tipo de diferencias. Es una de las bondades que tiene la aplicación del 70% en mercados que están estabilizados, ¿no? La máxima oferta que podíamos hacer rondaba entre $190 a $194.000 en aquel momento. Así que vamos a ver el precio final de compra. Lo que nos pedían inicialmente era $186.000. Y lo que terminamos pagando fue $186.000. En un mercado caliente, y déjenme contarles un poco la anécdota, vamos a no hacerla muy larga la anécdota, pero fue así. Nosotros pusimos la oferta con nuestra gente. Esto lo encontramos en el MLS. Ponemos la oferta, empezamos a conversar, era una familia latina. Nos dicen, cuando ponemos el contrato, que tenían una oferta, creo que por $9.000 más que lo que nosotros ofertábamos, si nosotros estábamos dispuestos a ofertar esa diferencia y pugnar con ellos. En ese caso en particular yo le dije a la gente nuestra que no, que esa era nuestra oferta, porque hoy iban a ser 9, después podían ser 15, y la verdad que nosotros queríamos ceñirnos a nuestra fórmula lo más que pudiéramos, ¿sí? La intención era no moverse mucho más allá de esos números, si bien el mercado se estaba comportando agresivo, estaba creciendo, y había, digamos, mucha demanda en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo a la gente mía, digo, hagamos seguimiento. Tengo un pálpito, y no me pregunten por qué, porque en realidad no es que tenía la bola de cristal, ni nada por el estilo. A mí me gustaba la casa, si bien no me gustaba el tamaño, me gustó, digo, yo dije, esta casa la podemos transformar. Ella era una cuestión más de un llamado interno, ¿sí? Bueno, le hicimos seguimiento a una semana, bueno, que estaba pending, que estaban esperando el depósito, no el depósito. A los 10 días resulta que me termina contactando la gente de los vendedores a mí, porque no podía contactarse con mi agenda, con mi agente, y nos dice que la propiedad se les había caído el contrato anterior, que si estábamos interesados todavía en la propiedad. Por supuesto, le dije que sí, que mi agente se iba a contactar con él directamente, y creo que a la media hora estábamos reformulando, o sea, refrescando el contrato y poniendo el depósito. O sea que fue una cosa que tuvimos que esperar 10 días. Esa propiedad era para nosotros. ¿Vieron cuando uno maneja el tema de las sincronicidades y de lo que uno está buscando, lo está buscando a uno? Bueno, aquí se dio algo de eso, ¿sí? Yo sentía que esa propiedad era una propiedad que podíamos tener nosotros y finalmente terminó ocurriendo, ¿sí? La cuestión que, bueno, esa historia que se las conté en un minuto, fue una historia de casi 15 días, nos permitió a nosotros poner el mismo precio de venta que ellos pedían. Ellos se querían ir por $9.000 más caros, no pudieron, volvieron con nosotros y nosotros pagamos el precio que ellos habían listado en la propiedad. Así que en aquel momento fue algo muy, muy lindo de sentir. No siempre ocurre, a veces pasa, ¿sí? El que busca encuentra. Contingencias, como siempre, pedimos 10 días, aunque nosotros ya habíamos hecho la inspección de la casa, yo había ido 3 veces, la había filmado, no llevábamos inspector porque sabíamos que había que hacerle prácticamente todo, no íbamos a utilizar el reporte del inspector para
para pelear el precio no se daban las condiciones, sabíamos que el techo tenía vida útil, que era lo único que nos importaba en aquel momento, así que optamos por tomar 10 días para que la compañía de título nuestra hiciera su análisis sobre lo que era el título y para adelante. Inspección de la propiedad, que lo hicimos nosotros, e inspección del título por parte de la compañía de título para que entendiéramos que no había ningún tipo de nube inicialmente o algo de core enforcement, algún tipo de violación o algún tipo de link, que es lo que no buscábamos. Queríamos un trato limpio y rápido. Bueno, ahí entramos a ver un poco todo lo que es las reparaciones que se hicieron. De hecho, acá, déjenme highlight un poco, acá ya esta era la parte, digamos, del máster donde yo les dije que había todo un walk-in closet innecesario. Se hizo toda esa demolición. La idea era mover la pared lo más que se pudiera hacia atrás. Acá el baño, la idea era demoler y eliminar la bañera y en esta área hacer un shower, y nuestro nuevo toilet se iba a ubicar aquí, detrás de lo que era un closet que estaba dando hacia el cuarto que daba al frente. Aquí tenemos una foto tomada desde el walk-in closet del máster. Eliminamos la pared y donde estaba la puerta del walk-in closet. Todo esto lo íbamos a tratar de mover hacia atrás, y aquí teníamos lo que era el laundry y un gran storage. Y la idea era crear nuestro tercer dormitorio en esa parte, y en esta parte de aquí tener el walk-in closet de ese cuarto, y en aquella área de allá, junto a la puerta, el nuevo laundry, ¿sí? Era más o menos como lo teníamos pensado. Ahí, en vísperas de eliminar lo que era el vanity y el toilet, aquí ya teníamos los gabinetes desarmados de la cocina, que los terminamos regalando a uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, estaban en perfectas condiciones. Ya aquí vemos lo que era la comunicación entre la sala de entrada y el comedor que tenían. Tratamos de abrir lo más que se pudo. La idea era hacer un concepto abierto y en esta área hacer la nueva cocina. El baño ya todo demolido, habíamos eliminado lo que era el vanity, solo dejamos el toilet por una cuestión de funcionamiento de la obra, ¿sí? Prácticamente hasta el final ese toilet estuvo funcionando para tener un servicio en la obra. Aquí ya vemos lo que era el laundry viejo con el storage, ya demolido. La intención aquí era justamente crear el tercer dormitorio. Aquí es donde encontramos algunas cosas medio raras de parte de algún electricista cuando estaban trabajando en la cocina. Convengamos, no estaba por código, pero no, sabíamos que eso podía pasar, y como toda la electricidad nuestra se iba a mover desde esta área hacia la cocina que estaba en la parte del frente, aquí ya teníamos partitions instalados para hacer el nuevo shower en el baño. Aquí ya estamos viendo un poco la construcción de todo lo que era la nueva configuración, lo que iba a ser el walk-in closet nuevo, más pequeño, para el máster. Aquí ya teníamos trazado lo que era el closet del tercer baño, y el laundry que quedó mucho más pequeñito y que lo configuramos para un combo de una máquina arriba de otra. No iban a ser las máquinas que teníamos originalmente, sino que iba a ser un combo más pequeño que se iba a colocar en esa área. Ahí ya se tenía preparado toda la parte de plomería. Este es el partition del medio que separa el tercer cuarto, donde estaba la cocina, del nuevo laundry, y aquí la vista desde la nueva cocina hacia el tercer cuarto, donde antiguamente estaba la cocina, ¿sí? Por supuesto, consideramos todo lo que era insulación entre las áreas del laundry y tanto el tercer cuarto como el walk-in closet que tuviera, por una cuestión nomás de eliminar o minimizar el sonido del laundry cuando se estaban en la habitación, ¿no? Acá ya se estaba trabajando en lo que sería el piso definitivo del shower, ya la plomería se estaba trayendo con CPVC. Aquí tenemos un poco más del trabajo de partition, aquí tenemos una vista de lo que va a ser el concepto abierto. Aquí va a estar el nuevo top de la nueva cocina, y vamos a dejar una sala de entrada comedor con la posibilidad de instalarle unas banquetas, un concepto totalmente distinto al que tenía y que nos permitía, dentro de los 800 pies cuadrados que teníamos,
desarrollar el tercer dormitorio que nos parecía más importante, ¿sí? Bueno, ahí ven todo lo que les comentaba, un poco el tema de insulación a los efectos de minimizar el tema de ruidos, de sonidos entre el laundry y lo que eran habitaciones. Aquí ya tenemos lo que es el shower pan construido, ya tenemos las paredes con las placas de cemento, ya empieza a tomar forma. Aquí ya tenemos el tabique donde se van a instalar gabinetes y donde va a estar el concepto abierto de nuestra cocina. Ya se estaban haciendo trabajos de plasteo en el máster, se había movido la pared que originalmente estaba aquí, se estaba moviendo y se había movido hacia allá. Habíamos ganado como 4 pies en el tamaño del máster. Ahí nos pregunta Manuel, en este caso, ¿aceptaron? No. Eso estaremos contestándolo, en este caso era todo capital privado. No, y nosotros pusimos, recuerdo esta propiedad, creo que $5.000 en aquel momento. Poner menos de eso en aquel momento era prácticamente perder un contrato. ¿Sí? En este caso, si mal no recuerdo, se pusieron $5.000, que aún así, como les comentaba, la primera oferta la perdimos porque había gente que había cotizado más que nosotros y al final del día terminamos con los mismos $5.000. Hoy en día, les digo que no ponemos contratos con más de $1.500, $2.000 como máximo para propiedades del mismo estilo, ¿no? Bueno, aquí ya estábamos en etapa de plasteo, todo lo que era drywall ya se había terminado de instalar, ahí vemos el baño, el toilet se mantiene en posición, creo que fue lo último que salió, ya cuando el toilet se instaló el nuevo toilet. Aquí ya tenemos lo que es la pared que separa del tercer dormitorio que se había creado con su closet, separando el laundry, que ya estaba mucho más pequeño y prácticamente junto a la puerta de salida al patio trasero, ¿no? Aquí todo lo que era la instalación en el laundry para el nuevo lavadero. Aquí ya estamos en una etapa en la que ya se había dado la primera mano de pintura, como siempre utilizando los colores grises neutros, ¿sí? Que siempre utilizamos. Ya habíamos empezado a instalar los recessed lights en el living y en la cocina y en el baño, ¿sí? Ahí teníamos toda la instalación para el double sink que se iba a instalar, toda la parte eléctrica ya estaba, el roof ya estaba preparado para la instalación del microwave ahí arriba. Aquí ya tenemos una imagen del shower con un tile que lo encontramos de oferta, que se veía muy lindo, combinaciones como siempre neutras, un piso clásico de mármol blanco símil travertino, algo que verán muy repetido en las propiedades que hacemos nosotros, nada fancy, todo neutro y realmente disfrutable por una amplia gama de potenciales compradores, ¿sí? Aquí les muestro un poco, una vez que se tomó la decisión, yo les decía que uno de estos tiles a la entrada se había salido un día que entramos, prácticamente habíamos metido el pie y ahí fue cuando decidimos darle más solidez a la entrada y darle otro look. Entonces decidimos hacerlo todo con un tile oscuro, como por fuera también se iba a pintar con un color gris. La verdad que iba todo a hacer sentido y a machear, ¿no? Aquí ya se ven imágenes de el piso laminado, el clásico gris waterproof que usamos. En este caso después les haré algún comentario respecto de los materiales. Ya otra etapa en la que ya los pisos están más avanzados en toda la propiedad. Aquí ya tenemos fotos con los gabinetes junto al tabique. Esta era la nueva configuración, una L, ¿sí? Con la refrigeradora en esta parte al costado de la puerta que comunicaba al tercer dormitorio. Estuvo muy conversado el tema, pero bueno, no había muchas soluciones para darle entrada al tercer dormitorio y lo ideal no hubiese sido que se comunicara al laundry, pero era la única opción sin meterse dentro del máster que hacía sentido y nos permitía una libre circulación en la cocina, ¿sí? Si había que poner la refrigeradora aquí, iba a quedar muy complicado, entonces optamos por esa configuración. Se decidió poner un countertop de granito, un granito gris, que macheara y que además fuera uno de los más económicos
quisiera sentido, digamos, a los números. Ahí veo algunas preguntas que nos están haciendo, denos un poco de chance, seguramente estaremos contestando todas esas preguntas una vez que terminemos el desarrollo. Les pido que me den unos minutos más y vamos a ir con las preguntas que ustedes tengan. Bueno, ahí ya vamos viendo un look más terminado, ¿sí? Ya con el faucet instalado, listo para recibir lo que era appliances. Acá ya teníamos lo que era el combo que les comentaba, es lavadora secadora. Eliminamos las dos máquinas que eran de un perfil más alto y las dejamos para otro flip que terminó siendo el flip que acabamos de cerrar hace poquito. De nuevo el concepto de vanity colgado, ¿sí? Con un espejo simplemente pegado, nada muy complejo, nada muy rebuscado, ¿no? Ahí tenemos una vista. ¿Qué es lo que inventamos? Que es un poco lo que les voy a contar entre estas dos fotos. Al tener un solo baño, lo que buscamos era optimizar ese baño para que fuera un motivo o un concepto de venta más. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, vamos a hacer que ese baño tenga una doble funcionalidad, una doble entrada. Una entrada por las áreas comunes, ¿sí? Para poder suplir las necesidades de los otros dos dormitorios o gente que estuviera en áreas comunes, y la posibilidad de que también el baño pudiera accesarse desde lo que era el máster, ¿sí? Y que pudiéramos considerar que la casa también tenía un baño máster, que a su vez era el baño común de la propiedad, pero con una doble entrada. Si uno entraba por el máster, lograba trancar la puerta y tenía el uso exclusivo del baño. Y lo mismo si uno entraba por las áreas comunes, tenía la posibilidad de trancar esta puerta y hacer uso del baño sin que nadie por el máster tuviera acceso, ¿no? Una doble funcionalidad aprovechando o disimulando el hecho de que era un solo baño, ¿no? Ese era un poco el cuento que les quería hacer. Donde estaba el toile nuevo se alojó ¿en dónde? En la zona en la que era un closet que estaba compartido con el cuarto, con el dormitorio de enfrente. El dormitorio de enfrente tenía un doble closet, no se entendía muy bien por qué. Nada, eliminamos el doble closet del dormitorio enfrente y alojamos el toilet, el área del excusado privado, ahí. Y de esa forma logramos sacar el toilet de donde estaba, que era justo enfrente a donde ahora teníamos nuestra puerta, nuestra puerta del baño, la que comunicaba, digamos, el máster con el nuevo baño, ¿sí? Un shower, griferías estándar, que lucieran bien. Aquí ya tenemos un look con los appliances, como ven, con la refrigeradora de 36 pulgadas, con su microwave. Dudamos también ahí si le poníamos un panel de cierre, una discusión que en realidad no le iba a quitar o agregar, no le iba a agregar $10.000 a la propiedad. Finalmente optamos por dejarlo de esa forma, no se veía mal, no era lo mejor, pero como les digo, uno tiene que sujetarse a veces al budget que uno tiene y tampoco ser tan creativo, sobre todo en un mercado caliente, tal vez en un mercado más apretado, más frío, como el que puede haber ahora, el extra de un panel que haga lucir un poco más profesional o más disimulado, hubiese sido una opción que la hubiésemos considerado. La vista, digamos, con las luminarias del baño desde la cocina, ¿sí? Con su vanity. Aquí ya ven que estaba todo terminado y ya estábamos pintando nuestras puertas de rojo. Una de las primeras casas que pintamos con nuestras puertitas color rojo vino, que lo seguiríamos utilizando por algunas propiedades más a raíz un poco de la historia, que si quieren leer un poco la historia de por qué las puertas rojas, los invito, les escribo aquí, que vean el blog de nuestro sitio web, el sitio web, déjenme que les estoy escribiendo el sitio web del contratista, ¿sí? glacontractor.com, léanse ahí el blog de por qué de alguna forma el color rojo puede tener un sentido o tiene un historial en algunas propiedades, ¿sí? Empezábamos con esa tradición de pintar las puertas rojas en nuestras propiedades. Miren lo diferente que se ve el look de la casa, del patio trasero. ¿Se acuerdan que tenía, creo que la cucha del perro aquí en la esquina? Si mal no recuerdo, tenía la cucha así, la casita del perro aquí en la esquina, y tenía un
un galponcito precario hecho con plywood, se veía feo. Bueno, eliminamos un montón del tile que tenía exterior, le pusimos grama, le pusimos unas matas, la verdad que unas lindas plantas, se veía muy lindo. Cuando se terminó, por lo menos se veía totalmente distinto y se veía como algo que estaba refresh, ¿sí? Era algo que se había refrescado y tenía un look realmente que hacía juego con toda la remodelación, ¿sí? Quiero mostrarles a ver si hay alguna foto más, si no, bueno, ahí está. Bueno, como siempre les decimos, y lo vamos a ver en uno de los ítems que tenemos por ahí, siempre la posibilidad de hacer promoción, publicidad en las propiedades en las que estamos trabajando. Aquí ya teníamos carteles un poco más profesionales con un número de teléfono que no es el nuestro personal, y de hecho tuvimos 3 o 4 posibles compras que al final no se dieron bueno, por motivos, ¿no? En realidad esto requiere de mucho cartel y de una constancia, de una perseverancia y una consistencia por sobre todas las cosas para que pueda dar sus frutos, como todo, ¿no? Como la llamada fría, como los textos, como golpear puertas. Comentarles que, bueno, tuvimos la puerta roja, como ven tenía un par de golpes, y en la venta, justamente fue uno de los comentarios, como la oferta estaba muy fuerte, decidimos cambiarle la puerta, se volvió a pintar rojo, ya veremos cómo termina la historia, pero déjenme mostrarles antes de avanzar un poco más, déjenme ver el slide que venía ahí está, nos vamos para atrás, vamos a dejar de compartir esto y quiero mostrarles unos breves videos un poco de la evolución de la propiedad en el transcurso de la remodelación para meternos adentro del trato, ¿no? Literalmente de la reparación que se hizo. Permítanme, vamos a compartir nuevamente uno de los videos de cuando estábamos haciendo reparaciones. Vamos a empezar por aquí, vamos a ver qué es lo que teníamos aquí. Ahí está, ahí ya teníamos un poco configurado lo que iba a ser la cocina, la geometría, ya toda la parte de plomería ya había sido ejecutado el roof. Ahí ya vemos el partition del tercer dormitorio. En el baño, bueno, en el frente solo se había eliminado lo que era el closet adicional, ya la demolición, el shower pan en ejecución, la nueva ubicación del toilet. En el máster ya habíamos movido lo que era la pared hacia el fondo, había que resolver los niveles de piso, algo que después nos va a dejar un regalo, ¿sí? De aprendizaje, la puerta, digamos, del máster hacia el cuarto, algo que fue tomando forma. Déjenme ir a un video anterior. Aquí teníamos a la gente trabajando para vivir un poco la obra desde adentro. Estaban los electricistas, los plomeros y la gente que estaba trabajando en el framing, trabajando. Ahí estábamos con lo que era el framing nuevo para el closet del máster, el framing para lo que era el laundry. La gente estaba trabajando en la plomería, justamente, trayendo el agua. Y todo lo que era plomería en la cocina ya estaba hecho. El electricista estaba queriendo llevar la corriente hacia el laundry, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver este otro video. Saludamos a todos los que se van conectando. Aquí ya, bueno, ya estamos en la etapa de lijado, todo lo que era enchapado y plasteo, salvo en las áreas de la cocina, estaba ya todo con una capa, con una mano de primer, ¿sí? Seguíamos sin resolver los desniveles de piso, eso se iba a hacer después de esta etapa. Había unos desniveles aquí en el piso al mover la pared hacia el fondo. Está el tercer dormitorio que ya se había creado. Y ahí vemos el nuevo laundry, cómo iba quedando, y la cocina como se veía saliendo del tercer dormitorio. ¿Sí? Vamos a una etapa ya más adelante, no, vamos a ir a la próxima, a esta. Ya pisos mayormente instalados, ¿sí? Estaban trabajando en el frente. Por supuesto, el hecho de trabajar sin permiso, algo que alguien está preguntando por ahí que vamos a comentar, nos hacía que teníamos que trabajar toda la propiedad adentro, ¿no? Y con
ciertos reparos. Ahí ya teníamos el piso en el máster, que después veremos qué situación hubo. Piso en el dormitorio del frente. ¿Sí? La cocina, preparando para la llegada de los gabinetes, y se estaba instalando en el piso, ya en el tercer baño, en el tercer cuarto, en la parte trasera. Vamos a ver este otro video. La idea, ya les digo, es tratar de meternos un poco cómo iba evolucionando la casa semana a semana. Ahí ya los baseboards en esta área ya estaban presentados, no estaban creo que ni clavados todavía, pero todo presentado. Hay algún baseboard más, piso de la baño ya instalado, puertas por instalar, 2 puertas nuevas, la que iba hacia el laundry y la que comunicaba el máster con el baño, ¿sí? Ahí ya vemos el nuevo cuarto máster, más amplio, piso de la cocina. Discúlpenme, les estoy mostrando los videos y no estoy compartiendo con ustedes. Gracias por avisarme. Vamos a repasar nuevamente. Vamos desde el anterior video, disculpen. Vamos a ir para atrás. Desde este video, gracias Manuel por avisarme. Te mostraba un poco, ahora sí, estamos viendo, ya cuando teníamos los pisos instalados, les voy a mostrar el video anterior, cuando teníamos a los electricistas trabajando y a los plomeros. Ahí ya teníamos lo que eran los pisos instalados en toda la propiedad. Nos habíamos quedado sin compartir. Disculpen, nos quedó esa parte, les voy a compartir. Son videos cortos, así que no hay problema, los podemos ver ahora. Bueno, ahí ya teníamos todo lo que era gran parte del piso laminado instalado, un piso waterproof. Ahí veíamos que se estaba trabajando ya en el tercer dormitorio. Me ir un poquito para atrás, ya que no pudimos ver el video de cuando teníamos a los subcontratistas, ahí teníamos los electricistas trabajando en la parte eléctrica ahí para la refrigeradora en la cocina, los plomeros haciendo todo lo que era la plomería, el nuevo baño y la cocina, y la gente del partition haciendo todo lo que era el partition nuevo para el laundry, para el master. Vamos a ver que estaban haciendo ya la subida de agua para lo que era el shower, el toilet, y ahí estaba el electricista llevando corriente hacia el nuevo laundry, esta área de aquí. ¿Sí? Vamos a ver este otro video que no lo habíamos podido ver, que no lo habíamos compartido. Y ya les digo, ya estaba definido lo que iba a ser la cocina, el área de la cocina. El tercer dormitorio ya estaba definido en geometría. El toilet sigue estando en su lugar. En el cuarto del frente lo único que hicimos fue, como les dije, eliminar el segundo closet. Ya el vanity se había ido. Ahí ya estábamos en el área, déjenme mostrarle un poquito, el toilet ya definido dónde iba a ir el nuevo toilet. El shower ya estaba en proceso de construcción. El área donde va el toilet era un área que era un closet que lo tenía el cuarto del frente y que no hacía sentido. Bueno, habíamos movido ya la pared para agrandar el máster, y aquí tenemos la abertura, ¿sí? La puerta famosa que comunica el máster con el baño, que también consideraremos como un baño máster, ¿sí? Ahí vimos un poco cómo va evolucionando la configuración de la casa. ¿Sí? Vamos a ver este otro video. Ya aquí ya estamos trabajando con el enchapado de las paredes y ya algo de plasteo. Ahí ya vemos, digamos, todo lo que es drywall, trabajo de drywall en paredes ya estaba configurado, ya el área del toilet, las paredes de cemento en el shower, ¿sí? Todo definido. Las paredes para la nueva puerta slider en el máster. El área de la cocina y todo lo que es el tercer cuarto ya definido. Ya les digo, en 800 pies cuadrados había que hacer magia, con su closet, un closetcito bastante considerable, y el área del laundry, ¿sí?
y el área del... Ahí salimos a la cocina y es la vista que se tiene cuando uno sale del tercer dormitorio hacia la cocina y la sala de entrada. Vamos a ver este, en el que ya creo que hay una primera mano de primer en las paredes. Ahí vamos viendo un poco la evolución que va teniendo este mini proyecto de una micro propiedad, ¿sí? Ya las paredes estaban listas para primera mano de pintura, la cocina y el tercer dormitorio, que es donde mayormente se estuvo trabajando. Baño, cocina, tercer dormitorio, área del laundry, fueron las áreas que mayormente requirieron de trabajo en esta propiedad. Como ven, a diferencia del otro flip que les habíamos mostrado, en los que los trabajos eran más de sacar y poner, pintar, poner piso, y en este realmente había un poco más de manufactura, un poco más de atención, de foco y de creación, de creatividad para tratar de sacarle el mayor provecho posible a la propiedad. Déjenme mostrarles ya, este ya lo habíamos visto, vamos a repetirlo, es cortito, para ya ir teniendo una idea de cómo va evolucionando. ¿Sí? Los pisos, se estaba terminando la instalación de pisos, que realmente nos dio un poquito de dolor de cabeza. El piso que se había utilizado aquí en esta propiedad era un piso realmente de rebaja. Nunca recomiendo utilizar los pisos más baratos. Mucha gente dirá, vamos por la oferta. Yo les digo 40, 30 centavos del pie en un proyecto en el que están trabajando con la regla del 70%. No les va a hacer la diferencia económica, pero les puede costar mucho más dinero, como después les contaré. No es que fue uno de los temas principales, pero honestamente uno ahí va aprendiendo a que en realidad 30 centavos el pie cuadrado no es diferencia y puede llegar a ser un dolor de cabeza. Vamos a ver este en el que ya tenemos pinturas, ya tenemos pisos, baseboards ya mayormente instalados, los gabinetes de cocina en posición, esperando el top. Ahí ya ven todo lo que era el tercer dormitorio prácticamente terminado, el piso del laundry, todo lo que era pisos y baseboard. Ahí ven el sistema de seguridad, déjenme, el mismo sistema de seguridad que traía la casa, que lo tenía instalado del otro lado, lo movimos y lo pusimos de este lado y lo íbamos a vender, como les dije, como un upgrade, donde teníamos 3 cámaras funcionando. No había una cuarta cámara, por eso no tenía señal. Quedó para el dueño que la compró el terminar de actualizar eso, pero bueno, era un upgrade que tenía la propiedad, ya estaba y valía la pena dejarlo. Ahí ya estábamos, piso de baño terminado, se estaba terminando de instalar los baseboards en algunas áreas. Como les decía, la cocina ya pronta, esperando el countertop. ¿Sí? Déjenme mostrarles. Vamos a ir a este y después vemos ya una vista final de cómo quedó. Ahí estamos todavía con la puerta que no se había cambiado, un par de golpes, que terminamos finalmente cambiando la puerta para eliminar los comentarios. O sea, ya ven el countertop, el top, top de granito gris, clásico, que macheaba con todo, con el blanco, con el gris, ya un foso oscuro, el backsplash también blanco ya estaba instalado. Faltaba hacer las terminaciones con las tapas eléctricas, pero estábamos muy, muy avanzado este proyecto, ¿sí? Ahí ya ven el baño con su vanity colgado, el shower terminado, toilet instalado, faltaba instalar toda la parte de hardware para toalleros, papel higiénico, la entrada por el master, dormitorio master con sus sliders, instalado. Ven cómo va transformándose la propiedad y, bueno, de alguna forma, después vemos la foto al final, pero hubo muchos cambios a nivel de la biología de la casa que de alguna forma se los tratamos de mostrar con estos videos. Vamos a ver ya, digamos, la propiedad con el cartel de bienvenida. Ya estaba a la venta y ya ven que estaba el lockbox de nuestra gente. Ya estaba a la venta. Después de eso hubo que trabajar un poco más en la casa. Ahora después les contaremos. Ahí ya estamos esperando instalar
los appliances que normalmente los instalamos cuando, en este caso, por lo menos en ese mercado, cuando ya aparece una oferta. No antes por una cuestión de seguridad. Ahí vemos que ya estaba todo lo que es béisbol, pintura, cortinas que no son de gran costo, pero que lucen y que a los efectos de la venta de una propiedad tienen que estar. Ahí estaba la entrada al baño por el máster, ¿sí? El vanity con su espejo, toilet, su área, su privado, entrada de la cocina, el tercer dormitorio, ¿sí? Con su closet, el área del laundry, con un piso similar al de la entrada, y la parte de atrás, que ya estaba mucho más despejada, y como ven, ya habíamos cambiado un poco el look que tenía aquel apagado y poco apetecible del comienzo, ¿no? Un poco de grama, unas plantas, mucho color, y ya vamos, digamos, al video final con la puerta. Ahí ya ven, esta puerta ya se había cambiado, ya no tenía golpes. Ahí tenemos la puerta roja, una de las famosas puertas rojas, ya se había cambiado a raíz del comentario de uno de los compradores, que terminó siendo el comprador que se hizo de la casa, ¿no? Ahí ya estaban los appliances instalados. Ya ven cómo viste los electrodomésticos de una casa. El máster, como les comentábamos, la entrada por el máster al baño, al único baño que tiene la propiedad. El vanity con su espejo. Ya ahí teníamos el hardware, todo para el toilet. Ya esa propiedad ya estaba, digamos, lista para su futuro dueño. ¿Sí? Como ven, colores totalmente neutros, siempre decimos lo mismo. Los appliances de buena calidad, no los más caros. Marca Samsung creo que eran estos. No promocionamos ninguna marca en particular, pero intentamos que sean marcas con cierto nombre en el mercado. Ahí teníamos el combo, lavadora secadora, y la salida aquí ya al patio que ya habíamos visto. Es un día nublado. Ya, vamos a dejar de compartir y vamos a volver un poco a compartir la presentación para ver un poco el tema. Estábamos aquí. Vamos a ver un poco ahora de los números del trato. ¿Cómo terminó esto? La 1600. Precio de venta. Se vendió la propiedad finalmente en 325. Recuerdan que nosotros habíamos manejado el ARV en 320. El mercado nos regaló. De hecho, habíamos tenido una oferta por 340, que fue una primera oferta que ahora veremos qué pasó y qué es lo que generó. Pero la segunda oferta que entró fue por 325. Estaban por encima del valor que habíamos calculado. El rehab nos llevó finalmente un poquito más de 8 semanas y el trato en total nos llevó 6 meses, justamente porque tuvimos un primer comprador que no la compró y inmediatamente entró otro contrato y finalmente fue con quien quedó la propiedad. Vamos a ver un poco los números de este trato, ¿sí? Precio de compra. Les había comentado, $186.000, creo que en total en el cierre fueron 187.000 y algo, no lo puse ahí, no hacen a la diferencia, pero para saber que hay gastos de cierre también en la compra, ¿no? Era una compra cash. Gastos entre marzo y agosto, que fue cuando se estuvo trabajando y de alguna forma haciendo el mantenimiento y alguna reparación que hubo que hacer, que veremos ahora más adelante. $43.000 aproximadamente. Este es el número exacto, pero bueno, redondeamos por $43.000. Precio de venta menos gastos de cierre. Este es el número que ya teníamos en el HUD, en el closing statement, ¿sí? Al vendedor le venían $303.000 finalmente. Con estos números, con esta ecuación, el resultado final fue una ganancia del entorno de $71.000 para nuestras arcas.
¿sí? Ven que es un número totalmente decente. De hecho, el promedio de los flips a nivel nacional en el último trimestre del año pasado, promedio, ¿no? Estamos de acuerdo que hay propiedades que tienen números muchísimos más altos en otros estados, en otras áreas, y otros más bajos en otros estados, en otras bajas. El promedio de ganancia está en el entorno de los $76.000 a nivel nacional. Estábamos en el entorno del promedio, ¿sí? Nada mal para lo que fue el trato, para los 800 pies cuadrados y para lo que se hizo en la propiedad, ¿no? Para los $43.000 que se le pusieron. Gastos, ahí abrimos un poco los $43.000 que les comentábamos y teníamos en materiales un poco más de $11.000, mano de obra propia o de gente que está en nuestro payroll, casi $10.000, después subcontratos, casi $18.000, otros gastos de gerenciamiento, luz, agua, impuestos, etcétera, alrededor de $4.300. Bueno, hacen nuestros $43.000, lo que nos da para nuestros 816 pies cuadrados que teníamos un costo por pie cuadrado de renovación de casi $53 el pie. Nosotros habíamos arrancado, habíamos estimado entre 30 y 35, si se acuerdan. Esta propiedad, con el tema del movimiento de la cocina, con los adicionales del baño y con las reparaciones que tuvimos que hacer, que están dentro de estos números que mostramos aquí arriba, se nos terminó yendo a $52 el pie cuadrado, lo cual es razonable porque terminó siendo un trabajo que no era liviano, requería electricidad, plomería, roof, se hizo drenaje, todo nuevo. Estábamos entre los 45 y 50, estuvimos ahí en los $52 el pie cuadrado, agregándole un poco de trabajo a raíz de las inspecciones de los potenciales compradores, ¿sí? Lecciones que nos dejó el trato, ¿sí? Vamos a ver un poco qué lecciones nos dejó justamente. Y aquí les muestro fotos. Ustedes no crean que estas fotos las sacamos antes de instalar el piso, no. Estas fotos las sacamos una vez que se había instalado el piso y tuvimos que levantar el piso. Aquí por eso les digo es donde viene un poco el dolor de esas cosas que uno aprende a base de errores, ¿no? Y créannos que nosotros somos unos masters en cometer errores, a veces subestimando ciertas situaciones, otras veces simplemente porque el criterio que se emplea no es el criterio, digamos, adecuado. No tenemos ningún inconveniente en decirlo porque uno aprende más de las cosas que salen mal que de las cosas que se hacen bien, ¿no? No hay mejor maestro que el error. Y el error al final del día no es fracaso, simplemente es un maestro que nos trae una lección que no olvidaremos más, ¿sí? Aquí este tipo de cosas nos generaron tal vez $4 o $5 por pie que pudimos haber evitado en el total de la casa. Así que no salió barata la clase, ¿sí? Y de alguna forma lo compartimos con todos ustedes. ¿Por qué? Porque no queríamos dejar de mostrarles lo que funciona y lo que no funciona. Esto que les comento es en las inspecciones no el primer comprador se bajó porque en realidad, si bien era alguien que iba a vivir solo, le pareció muy chica la propiedad. Algo que nosotros empezamos a darnos cuenta de que podía ser un tema a la hora de la venta. Pero recuerden que estábamos viviendo aquel mercado de locura en aquel momento y en definitiva seguían entrando ofertas. Así que simplemente pasó el primero que nos había ofertado $340, muy agresivo, hubiese sido $15.000 más de ganancia, pero no ocurrió. Cuando viene el segundo comprador, nos hacen el comentario de que habían ciertos desniveles en el piso, en el área del máster y en el tercer dormitorio. Justamente las áreas que nosotros le habíamos ganado a la casa, ¿no? Aquí estamos en el tercer dormitorio, aquí estamos en el tercer dormitorio y su closet, y aquí estamos en el máster. Así que tuvimos que hacer levantar el piso, lastimosamente, nivelarlo, darle más solidez con un cemento
autonivelante, algo que debimos hacer antes. Por eso les digo, tómense el tiempo, a veces ahorrarse $500 de ejecución, pueden ahorrarle $2.000 de reparación. Así que siempre conviene atacarlo en el momento en el que uno lo ve, lo detecta y lo soluciona. Porque créanos que el inspector del comprador siempre lo va a ver, siempre va a buscar qué agregar en su reporte que de alguna forma lo cualifique más y le dé más reputación a la hora de ser contratado para hacer más reportes. Así que cada uno hace su trabajo, correspondía, tomamos la decisión, no dudamos, yo le dije al buyer en aquel momento que se quedara tranquilo que eso lo resolvíamos, de hecho lo resolvimos en 3 días. En un día levantamos y pusimos el cemento autonivelante y al segundo día ya estábamos comenzando la instalación, al tercer día ya estaba con baseboard de nuevo y se había terminado el problema. Por eso les digo que algo que nos podría haber llevado 3 días antes de ponerlo a la venta nos hubiese evitado después el extra costo de sacar, poner, porque bueno, todo eso hay que pagar. Y después, sorpresa, sorpresita, por no haber hecho nosotros nuestra propia inspección antes de venderla, resulta que había una pequeña pérdida en el drenaje del aire acondicionado. Salta eso en la inspección, nos obliga justamente cuando levantamos el piso a darnos cuenta que realmente había una pérdida en el pipe, en el tubo de salida que tenía, miren cómo tenía la madera debajo de la propiedad. No estaba totalmente en malas condiciones, pero ¿qué necesidad? Bueno, hubo que reparar, digamos, una nueva instalación para drenaje del aire acondicionado y se resolvió en la misma, digamos, en el mismo evento, por suerte. Pero cosas que les digo que son lecciones que uno aprende en base a cuestiones. Ahora nosotros tratamos de inspeccionar todo. En la medida que haya acceso a esta propiedad tenía acceso por debajo, era tan simple como cuando el plomero estuvo trabajando abajo, hacer una inspección total de todo lo que era drenaje, y darse cuenta que eso estaba mal, cambiarlo y nos hubiésemos evitado el comentario de parte del inspector. Lección aprendida, totalmente. La compartimos con ustedes para que no les pase este tipo de cosas. Enseñanzas del trato. Como les decía, atención a los detalles, volvemos y repetimos, creo que esto también lo habíamos puesto en el flip anterior, sobre todo en lo que no se ve a simple vista, el drenaje, en realidad lo que era un pequeño desnivel se veía con más razón, no obviar lo que parece obvio, parece un consejo de perogrullo, como decimos nosotros, no está, pero no está de más. Nos pasa a nosotros con casi 30 años de experiencia y como contratistas como 17 aquí en la Florida, le puede pasar a cualquiera. Repito, no pasarse de la raya, pero detalle, atención a los detalles, sobre todo esos detalles que pueden representar un problema a la hora de la venta. Y porque nosotros además estamos buscando tener un producto de calidad. La planificación inicial nos da el mapa, como decimos, a seguir y ceñirse lo más posible. En este caso, el comentario venía un poco a lo que yo les decía, el piso. Nosotros ya sabíamos que íbamos a instalar un piso que era waterproof y que era laminado, con instalación sin laminado. No vayan a los pisos más económicos, busquen pisos que tengan un buen clic, ¿sí? Pisos que les permitan absorber alguna diferencia a nivel mínimo, alguna pendiente, y que el piso realmente lo resista, ¿no? Nosotros fuimos con un piso demasiado económico en esta circunstancia en particular, en un piso que necesitaba, por ser una estructura de madera, que fuera un piso que trabajara muy bien y que de alguna forma trabajara sólido en sus juntas. Tuvimos algunas dificultades que las resolvimos cuando tuvimos que levantar el piso para hacer las reparaciones. Necesidad de inspección propia, lo que les decía antes de la inspección del comprador, nos va a permitir de alguna forma tener nuestra propia auditoría. Es un consejo sano, no requiere tampoco de, si ustedes tienen ya relación con un inspector que los ayuda cuando compran las propiedades, ustedes saben que ustedes pueden tener un scope of work menor para una inspección, no es un gasto, es una inversión y los puede ayudar a evitarse dolores de cabeza. Vale la pena
utilizar ese inspector con quien ya tienen la relación para poder hacer una inspección propia antes de ponerla a la venta. Aprovechamos cada oportunidad, como les decía, para promocionar nuestra visión y nuestro negocio. Nosotros pusimos carteles, los van designs que le mostramos en una foto, y nos relacionamos con todos los vecinos. De hecho, estuvimos a punto de comprarle la casa a la vecina al lado. Al final, los hijos no quisieron promover la operación, pero estuvimos a punto. El promover permanentemente nuestro servicio a la comunidad, lo que hacemos y cómo servimos, y a partir de nuestro servicio, cómo generamos negocio, es un trabajo 24/7, ¿sí? En cualquier trato en el que estemos, comuniquémonos con cualquier persona con la que podamos interactuar en el área. Y como siempre decidimos reforzar la visión personal y de negocio, recordar que nosotros somos proveedores de hogares para familias en la comunidad, no nos cansamos de decirlo, lo vamos a decir siempre, lo aprendimos con el primer trato, y de ahí en más intentamos tomar conciencia cada vez que entramos en una propiedad, que lo que estamos preparando es un hogar para una familia que va a venir a disfrutarlo de ello, y intentamos ponerle el cariño como quisiéramos que lo hicieran cuando están reparando o reformando las propiedades en las que nosotros vamos a estar morando. Así que eso es algo a lo que nos ceñimos desde el día cero, y siempre lo vamos a poner como enseñanza de cualquier trato en el que estemos. Intentamos no perder ese rumbo, ese es nuestro norte, esa es nuestra brújula, y para ahí vamos. Áreas de mejora. Por supuesto, siempre hay chance de mejorar en la planificación de cualquier renovación, buscando acortar tiempos, buscando acelerar las ejecuciones y todo lo que es el proceso de compra y de venta, ¿sí? Ya sea desde la forma de poner el contrato, la forma de planificar la coordinación de subcontratos, de tener a toda la gente alineada en qué momento van a entrar. Aquí se hizo todo un estudio previo, una planificación, qué cambios iban a hacer. Hay gente que entra en el trato y empieza a decidir después sobre la marcha. No es recomendable, puede salir bien, puede salir mal. Yo les aconsejo tomarse el tiempo de caminar la propiedad varias veces, imaginarse 2 o 3 escenarios, y a partir de ahí empezar a jugar con los escenarios, los distintos layouts y las distintas formas de entrar a los subcontratos en las distintas áreas y momentos del proyecto. En la coordinación entre subcontratos, para evitar lo que les decía, tiempos muertos sobre todo, aquí nos pasó que habíamos, un segundito, que habíamos cometido un error en justamente no evacuar dudas como si había pérdidas de aire acondicionado cuando habíamos estado por debajo de la casa. Si bien estaba coordinado el tema de que se iba a agregar el tercer dormitorio, lo que era nivelación de pisos fue algo que tal vez lo debimos manejar con un poco más de cuidado y de atención. Temas que de alguna forma se escapan en el momento, en el fragor, digamos, de la reparación, de la renovación. Los convidamos, los invitamos a que se tomen ese tiempo. Es un tiempo en realidad de ir caminando, como nosotros caminamos el proyecto todos los días, de ir viendo con tiempo los posibles inconvenientes que pueden ir surgiendo, ¿no? La elección de subcontratos en función de disponibilidad y calidad de terminación. En este proyecto en particular, cuando se hizo la primera instalación de piso, tuvimos que cambiar el subcontratista y entrar con otro subcontratista. No vamos a responsabilizar al subcontratista, sabíamos que tenía ciertas limitaciones, aún así trabajamos con ellos, asumimos la responsabilidad total, pero justamente de eso se trata. Hay proyectos en los que uno puede trabajar con subcontratistas que uno sabe que tal vez tienen un nivel de alcance en calidad más bajo, son más rápidos, pero la calidad es menor, y hay otros proyectos en los que sabemos que el subcontratista puede ser un poco más lento, pero el nivel de calidad es superior. Aquí subestimamos la calidad final de este proyecto, vale la pena decirlo. Trabajamos con un subcontratista que lo seguimos usando para otros proyectos, pero que no calificaba para este. Así que especial atención a la selección del subcontrato en función de la calidad de terminación que van a tener para ese proyecto.
Selección de los colores, materiales, lo mismo que decimos siempre, terminaciones. Les hablábamos de la calidad del piso, en particular en este caso. Recuerden que en la medida que todo sea estándar nos permite hacer stock y lo que sobre se utiliza para el próximo proyecto. Economías de escala, uno puede comprar un poco más en volumen, tener una reducción de costos. Realmente el mercado en ese momento solito se ajustaba y aún así si había pérdidas en materiales. En este momento estamos un poco más atentos a eso porque el mercado está más apretado, en realidad no sube como subía en aquel momento, de hecho o está estable o eventualmente hasta hay alguna rebaja. Pero siempre es una recomendación trabajar con, como les digo, materiales y colores que sean neutros, estándar, y eso nos permite de alguna forma pasar los materiales, por ejemplo, pinturas, pisos, de un proyecto a otro y no tener desperdicios en ese caso. Por aquí creo que vamos cerrando lo que es el tercer entrenamiento, ¿sí? Justamente final de caso de estudio número 3, esta propiedad. Déjenme mostrarles a ver si podemos compartir un poco, a ver si lo tengo para mostrar cómo está al día de hoy la propiedad. Denme un segundito, déjenme salir de aquí. Vamos a compartir con ustedes a ver si podemos ver en el... sí, vamos a ver en Zillow, justamente cómo está. Déjenme compartir con ustedes de nuevo. Vamos a compartir en Zillow lo que hoy se ve en esa propiedad, ¿no? Ahí ven las fotos de cuando estaba, en su momento se vendió por 3.25, Zillow tiene un estimado, ustedes saben que los estimados de tanto de Zillow como Redfin hay que tomarlos entre pinzas, pero bueno, $384.000, Redfin lo tiene arriba de $400.000, lo mejor para el actual dueño. Ahí vemos un poco las fotos con el que les mostraba el sistema de seguridad instalado en la cocina. Estas fueron las fotos finales que se usaron para la venta. ¿Sí? La 1600 Northwest 64 calle en Miami, por si la quieren mirar. Estas son las fotos que tomó ya el agente antes de la venta. La verdad que se veía muy linda, muy vivible en aquel momento. Déjenme pasar por aquí y ya vamos a pasar a ver un poco las preguntas que pueden tener. Algo que les comentaba, ¿sí? Las luminarias flat, plain, nada complicado. Hay gente que prefiere ponerle unos fans, unos ventiladores. Los techos no eran tan altos, no era aconsejable. Optamos por usar, bueno, ahí tiene el aire acondicionado que quedó el original, tal cual está, pero bueno, en muy buenas condiciones. Ahí tenemos la foto de adelante, la propiedad. Se le puso un poco de grama, alguna mata, alguna planta. Se pintó el driveway, un poco de piedra de lime rock con unos steps nuevos, y la casa la verdad que se veía muy linda en el momento en que la teníamos lista para la venta. Increíblemente les cuento la anécdota, se lo terminamos vendiendo a la hermana de la dueña de esta casa que les marco aquí en amarillo, que está enfrente. La hermana fue la que terminó comprando esta propiedad. No es casualidad, pero bueno, a veces pasa eso, que justamente la gente que termina comprando nuestras propiedades es gente que de alguna forma tiene algún apego con gente del barrio, ¿sí? Ahí tenemos una vista del patio trasero, ya no es la vista que habíamos visto al principio en la propiedad. Y ahora vamos a comentarles un poquito sobre las preguntas que ustedes están haciendo para de alguna forma evacuar un poco, bueno, ahí ven, un poco más de vista del patio trasero, que no tiene nada que ver con lo que nosotros recibimos cuando la compramos y es parte un poco de la idea, ¿no? Ahí volvemos adelante, déjenme ver, a ver, un poco las preguntas que tenemos desde el comienzo. Vayan poniendo si hay alguna pregunta más y vamos a ir respondiéndoles, saludando a todos los que nos enviaban saludos. A ver, primer pregunta. Un segundito. Manuel nos preguntaba cuánto Earnest Money aceptaron. Bueno, eso era lo que les comentábamos. En aquel momento pusimos $5.000 en una compra de $186.000.
acostumbramos manejar en este momento $2.000 en los contratos, y si nos objetan, agregamos más dinero una vez que pasamos la inspección o cuando se termina el periodo de contingencia, ¿sí? Eventualmente, y dependiendo del monto de la compra, ahí vamos viendo cuántos miles o cientos de dólares más ponemos para complementar los iniciales, ¿no? Aquí en el área que estamos, poner menos de eso es, los agentes de bienes raíces no lo van a ver muy bien. Hay que acomodarse un poco a las áreas, ¿no? María Luisa Palma, saludos desde California. Pregunto, ¿por qué no hacerle solo un make-up a los gabinetes en la cocina si estaban en buenas condiciones? Gracias. Bueno, en realidad es una opción. Lo que pasa es que ya había que sacar esos gabinetes e instalarlos en otra área. Ya al sacarlos, por más cuidado que se tenga, el gabinete no tiene ciertas lesiones, ¿no? Si los gabinetes hubiesen quedado en la misma zona, totalmente de acuerdo, María Luisa, una opción era sacarle la puerta, ponerle puertas modernas, nuevas, estilo italiano, o shaker como estas mismas, pero desde el momento que se movieron del lugar y se sacaron, ya tenía ciertos toques que en definitiva para un ARV de $320.000 no macheaba, no hacía sentido, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta. En algunos casos hace sentido. De hecho, el último flip que estamos haciendo en Pómpano, que arrancamos hoy con la demolición, hasta se evaluó hacer eso, y estamos yendo de cualquier forma por gabinetes nuevos, porque al empezar a sacar las puertas nos dimos cuenta que no hacía sentido, ¿sí? A veces nos vamos con la primera impresión. Si es un flip, tengan cuidado. Si es una propiedad de renta, es más factible que eso ocurra, porque para la renta no hay problema. El que viene a rentar acepta el producto como está. En el caso de un flip, la gente es un poco más picky, lo cual les asiste porque van a pagar un precio relativamente mayor, ¿no? A ver, Manuel nos preguntaba de nuevo. Mencionaste que obtener permiso demora tiempo de ejecución del proyecto, y eso lo puede restar la utilidad, pero en caso de hacer modificaciones internas, ¿cómo generar otro dormitorio? El no obtener nos complicaría de alguna manera la venta, quizás con el título. Bueno, no hay una única respuesta, pero te doy una respuesta que complementa distintas opciones, porque nos está pasando ahora. Hay ciudades que no se preocupan por eso. De hecho, en este caso, recuerden que nosotros teníamos un 3-1 ya en récord. Nosotros no cambiamos para nada eso. De hecho, la propiedad le faltaba el dormitorio. Lo que hicimos fue crear el dormitorio, pero ya en récord ya se encontraba el dormitorio. Por lo tanto, no había ningún cambio en la configuración final del proyecto. La cocina, esté donde esté, a la ciudad no le preocupa. Por lo menos no a la ciudad de Miami. Por lo menos si no hay un inspector enterado de que hay una reparación, una renovación. Hay otras ciudades, muchas, entre ellas, un flip que estamos haciendo asociado con Josué y con Sebastián y la señora, que es en la ciudad de North Miami, que para la venta envían un inspector cada vez que uno vende la propiedad, que pasa de manos, y piden un certificado de reoccupancy certificate. O sea que el inspector va a ir sí o sí. O sea que cualquier cosa que uno repare, renueve o haga un refresh, va a necesitar de permiso. En ese caso, uno no tiene opción más que sacar los permisos desde el día cero. Este caso era un caso en el que la ciudad no los requería porque ya la propiedad era una 3-1, y en realidad lo que estamos buscando justamente, como decías Manuel, es no extendernos 3-4 meses en la obtención de permisos y salir lo antes posible. Espero haber respondido la pregunta. Si no, me vuelven a repreguntar y volvemos a contestar. Bueno, ahí compusimos el tema del video. Espero que hayan visto los videos. A ver qué otras preguntas. Vi que había otra pregunta por aquí abajo. Una más, Manuel, nuevamente. ¿Qué precaución sugerirías que tomásemos con respecto a las instalaciones eléctricas en casas antiguas, que según entiendo se las hacía con cables sólidos individuales, mientras que ahora existen otros códigos de aprobación con una sólida línea de cableado, lo cual podría complicar la utilidad si toca cambiar? Quizás tener precaución por el año de edificación. Bueno, Manuel, contesto en base a experiencia pura y a lo que venimos haciendo nosotros desde siempre.
El último flip que tuvimos, que lo estaremos contando seguramente por lo interesante de los números, en la venta, la inspección nos detectó que teníamos cables antiguos de tela. Era una casa del año 50 y pico, y todavía tenía cableado de tela. Nosotros lo habíamos dejado porque inicialmente iba a ser un método Carnos, lo íbamos a quedar el trato para un Airbnb en la ciudad de Fort Lauderdale. Al cambiar la estrategia de salida, nos llegó un inspector, por eso le digo que atentos, y es importante tener una inspección propia antes de que venga un inspector del comprador para evitarse ese dolor de cabeza. El inspector detectó eso y otras cosas que les estaremos contando cuando presentemos ese caso. Nos obligaron a sacar todos los cables que teníamos de tela y cablearlos por código, por el código NEC, que es el código actual y que es un código que aplica a todos los Estados Unidos, no solo la Florida. Es de los pocos códigos por tema de seguridad que aplica a nivel nacional, el código NEC. Así que, sin duda, en propiedades viejas, propiedades que van a hacer un flip, asegúrense de no tener cables de tela, asegúrense de tener los cables en condiciones, asegúrense de que cumpla con todos los requisitos que el código NEC exige. En este caso no había permiso sacado, pero la intención siempre es dejar las propiedades y trabajarlas por el código, como si hubiera un permiso sacado. Eso es algo que yo le recomiendo a todo el mundo hacerlo. Vayan con permisos, vayan sin permisos, siempre trabajen las propiedades como si estuvieran trabajando por el código y fueran a pasar inspección. Si mañana están trabajando sin permisos y resulta que tienen que sacar permiso a la hora de la inspección, ustedes no van a tener problema. Y por sobre todas las cosas, tomen mucha precaución de sacar fotografías y documentar todo lo que hacen. Todo esto que nosotros presentamos es producto de documentación. ¿Para qué? Para mañana, si hay algún inconveniente o algún digamos, comentario o algo, ustedes tienen toda la información y no tienen que estar rompiendo paredes, ustedes tienen todo. Recuerden que la información tiene un valor y puede ser de mucho peso en situaciones en las que alguien argumente alguna cuestión. Espero haber respondido la pregunta, Manuel. Si no, de nuevo, quedamos atentos a cualquier otro comentario. Humberto Rosas, ¿podrías comentar sobre los permisos de la ciudad? Bueno, un poco ya venimos comentando, la ciudad de Miami, nosotros la conocemos. Si en realidad no hay un inspector que sabe que se está haciendo una reparación, nadie va a venir a golpear las puertas. A la hora de la venta, nadie va a objetar que se haya reparado. En otras ciudades es mandatorio sacar permiso. En otros lugares donde un inspector detecta que hay una obra, puede llegar a golpear la puerta y pedir que se saque permisos. Nosotros actuamos siempre bajo nuestra responsabilidad y sabemos que podemos ir a recorrer cierto recorrido y eventualmente en algún momento tener que parar y sacar algún permiso. Intentamos maximizar la ecuación, aumentar el profit, digamos, la ganancia del trato, minimizando los tiempos y por lo tanto en muchos casos evitamos el sacar permiso, pero siempre trabajábamos bajo el código de construcción de la Florida, siempre, ¿sí? No se tomaron fotos con fotógrafos, en particular no se tomaron aquí fotos con fotógrafos, ¿por qué? Porque era un mercado muy caliente, porque en realidad fotos ya con un iPhone de última tecnología aseguraba unas fotos de cierto, no hay staging, por ejemplo, son propiedades que se vendían apenas se abría la puerta o se decía que estaba a la venta, las propiedades estaban vendidas. Tal vez en un mercado más, digamos, coherente o estable como el de ahora, requiera de staging y de fotografías profesionales. En aquel momento no, de nuevo, tengan la amplitud de criterio para darse cuenta si algo aplica, si algo es necesario, si algo no aplica o no es necesario. Traten de lo que aplique, utilizarlo, y traten de lo que sea necesario, utilizarlo. Pero cuando no sea necesario o no aplique, tengan el criterio, suficiente criterio, para no utilizarlo. ¿Sí? Parece, digamos, consejo para tontos, pero creo que de alguna forma es reforzar que todo requiere de un poquito de pensamiento y una toma de decisión en base a criterios lo más objetivos posibles y escuchar alguna campana, sin duda, de gente con experiencia, de su agente, el que lo va a vender,
a nuestra gente, a nosotros nos dijo, quédate tranquilo, fotos de iPhone, lo vendemos en una semana. Después, bueno, tuvimos la situación que tuvimos, pero en realidad siempre estuvimos bien asesorados y utilizando criterios razonables, ¿no? Siempre estén atentos a estar siempre en la media de criterios razonables. Manuel dice felicitaciones, pues quedó como no. Bueno, muchas gracias Manuel. Siempre la idea es tener un producto de alta calidad, que se venda bien. Recuerden, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra misión es dar un producto de alta calidad porque nosotros queremos siempre la regla de oro, que el que venga a vivir esa casa realmente diga, qué hermoso producto. Fui, digamos, una persona que tuvo suerte en poder llegar a esta propiedad. ¿Prefiere subcontratistas o GC? Bueno, Pedro, nosotros somos General Contractors y trabajamos con nuestros subcontratistas. Ya la elección de otras personas es un poco personal. Yo les diría que el GC o un GC que tenga, digamos, cierto criterio, flexibilidad, con el que tengan buena comunicación, siempre va a ser mejor en el sentido que si hay un problema de permisos, ustedes ya tienen el GC que puede responder y es algo que tienen que conversar con esa persona en la eventualidad de que arrancamos sin permisos y hay una situación, usted está dispuesto, hay un costo adicional, todo tiene que ser conversado de antemano y si lo pueden escribir mejor, para después no entrar de me dijo o entendió mal o no era así. ¿Sí? Consejo de otro GC. Bueno, nos saludan. Pedro, bueno, espero que la respuesta haya sido de su... Por lo menos que hayamos colmado la inquietud, ¿no? Ronnie Paz, ¿qué fue lo que pasó específicamente con el tipo de piso que usaron en esa propiedad? El piso era un piso barato y la calidad de terminación y de los enganches, de las lenguas de enganche era muy pobre. Eso es lo que pasó, muy pobre y estábamos con dolores de cabeza en la instalación y cuando había un pequeño desnivel que muchas veces el piso laminado lo absorbe justamente con el foam que se pone abajo, este piso nos daba dolor de cabeza, y bueno, ahí es donde decidimos, tal vez es un piso que por ser tan barato, justamente lo barato sale caro. Así que no vayan al piso más barato, a menos que el piso más barato es porque está de súper oferta, pero chequen que la calidad sea una calidad mínima para asegurarnos una colocación estándar y que no sea un dolor de cabeza. ¿Sí? Pedro Luis trata de no sobremodelar, totalmente. Nada de sobremodelar. Tenemos un budget, tenemos una planificación. Hay que guiarse a su planificación. La planificación no es rígida. Todos los que están en construcción saben que en el 100% de las obras va a haber siempre algún extra adicional y algo que cambiar. Simplemente la idea de esto es, déjenme terminar de compartir, la idea de esto, de contarles un poco lo que pasa, es qué errores se cometieron, porque se cometen más errores que aciertos, de alguna forma, pero si no les contamos los errores y las cosas que pasan, en realidad ustedes no se llevan más que un cuento y unas lindas fotos. La intención es que se metan en la obra con nosotros en cada entrenamiento que hacemos. Cada entrenamiento que viene mejorado porque hay mejores filmaciones, mejores fotos y cada vez más documentado. La intención es seguir documentando y mostrándoles los tratos desde adentro de los que ya se han terminado, mostrándoles los resultados. Por ahora venimos con muy buenos resultados. Alguno tal vez que mostremos que haya un resultado no tan bueno económico. Créannos que no siempre están arriba de los 70, de los $60.000. Hay tratos que son de menos dinero. ¿Por qué? Por diversas razones, porque al final del día los costos unitarios fueron mayores, se terminaron haciendo más cosas porque era necesario y en el momento de la planificación no se vio. Como sea, al final del día, lo importante es que tomen de todos estos casos que les vamos a ir contando un poquito. Si se llevan un poquito de cada uno, seguramente van a tener un poco más de información que puedan aplicar. Y desde el momento que estamos caminando las obras, ¿sí? Las estamos caminando porque yo les muestro fotos, pero les vamos a mostrar filmaciones, para ir viendo distintas cosas. Si después tienen alguna otra pregunta, encantado de que me manden algún mensaje y podamos conversar puntualmente sobre algún caso en particular de los que les vamos trayendo. Por el día de hoy,
me voy despidiendo, agradeciéndoles a todos el haberse regalado un rato conmigo. Espero que se hayan llevado algo de valor, con la promesa de traerles mucho más valor. La semana que viene volveremos con un trato de método CAR. Vamos a ir mezclando un fix and flip con un método CAR. Les vamos a contar un poquito, sí, de las reparaciones, lo mismo que venimos haciendo para adquirir la mecánica y la repetición. Si ustedes se llevan un poco de lo que hacemos, no es la única fórmula, pero es una fórmula que a nosotros nos ha dado muchos resultados, y siempre decimos que lo que da resultado vale la pena copiarlo, adaptarlo a uno, adaptarlo a su mercado, pero por lo menos tenemos una idea original desde la cual partir. Lo que queremos hacer es justamente darles ideas originales desde las cuales puedan partir un framework, y a partir de ahí ustedes desarrollen y lo adapten a su mercado, lo adapten a su equipo, lo adapten a su dinámica, ¿sí? Nosotros estamos en Florida, tal vez en California, en Washington, en Maryland, en otros estados, en las Carolinas, sea distinto, totalmente, totalmente. La construcción no es la misma, los códigos no son los mismos, salvo el código eléctrico NEC, que es el mismo en todos lados. Así que, de alguna forma, si se llevan eso, la promesa para la semana que viene es volver con ustedes ya con un método CAR. Seguramente traeremos, estamos diciendo si vamos a traer uno que tuvo un cash out disruptivo. No es habitual, pero ocurre, y ocurre también en la Florida. Y después seguiremos mostrándoles algunos fix and flip con alguna otra, alguna otra novedad ya más para adelante. La idea es que estos entrenamientos queden grabados en los grupos en los que estamos, y en cualquier momento ustedes puedan ir y verlos si se perdieron algo, o si quieren repasar alguna parte, ahí quedarán para todos ustedes. Un gusto, un placer como siempre, agradecidos de que me hayan acompañado. Les pido que si a alguien ustedes saben que este tipo de entrenamientos le puede servir, lo inviten para el próximo martes, 7:30 p.m. hora del este. Estaremos nuevamente con el compromiso de regalarles 1 hora y media, 2 horas de nuestro tiempo, y mostrarles un poco de la experiencia que hemos tenido, para que ustedes también, si han decidido que son los bienes raíces y que puede ser alguna de estas metodologías, más adelante traeremos nueva construcción, pues somos constructores de casi 30 años, y traeremos otras cosas más. Pero por ahora, si ustedes deciden que es fix and flip, método CAR, lo que ustedes quieren hacer para alcanzar esa bendita y tan ansiada libertad financiera, bueno, aquí tenemos por lo menos un framework con el que trabajar. Nuevamente me despido, hasta la próxima, un gusto, una excelente noche, hasta la próxima cita aquí en los grupos de Proyecto Abierto, tanto por Facebook como por YouTube. Les pido que se registren en el grupo de YouTube Proyecto Abierto y denle a la campanita, porque vamos a empezar a subir mucho material a través de YouTube y no quiero que se lo pierdan, ¿sí? Aprovechen esta oportunidad, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.